Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegará las Fuerzas Armadas para contener los disturbios y los hechos de violencia que se registraron en los últimos días tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Para analizar estos asuntos, lo que sucede en Estados Unidos en la actualidad, es que ya recibimos al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, bienvenido. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas noches, un gusto saludarte. La primera consulta es saber qué rol está jugando el presidente Donald Trump ante todos estos hechos. Yo creo que este capítulo de la historia, Rosario, se podría llamar el discurso incendiario y el incendio. En una circunstancia como la que está viviendo Estados Unidos desde la semana pasada, desde el crimen racista cometido por un policía en Minneapolis, se requería un discurso presidencial medular y profundo sobre la abyección del racismo. Los norteamericanos tenían que escuchar de su presidente reflexiones medulares y profundas sobre el racismo y la necesidad de erradicar ese mal que ha quedado en capas sedimentarias que vienen desde el más remoto pasado de ese país. Pero la verdad es que Trump no está en condiciones intelectuales ni morales, o si se quiere, no está en condiciones ni culturales ni morales de dar el discurso imprescindible en un momento como este. Un hombre que inició su vida política haciendo discursos que estigmatizaban a los mexicanos, discursos que incluso influyeron en la cabeza de un lunático para cometer una masacre en la localidad fronteriza de El Paso, ¿no? El propio autor de esa masacre dijo que quería matar mexicanos porque el presidente decía que estaban invadiendo el país. El presidente que dijo son buena gente, refiriéndose a los supremacistas blancos que fueron con armas de guerra a ocupar el Capitolio en Michigan hace un puñado de días atrás. El presidente que puso en el mismo nivel moral y ético a los manifestantes racistas del Ku Klux Klan y los manifestantes antirracistas en los sucesos de Charlottesville, cuando estallaron choques a propósito del retiro de una estatua del general Robert Lee, el jefe de las fuerzas confederadas en la guerra de secesión. Indudablemente, si Trump hubiese dicho el discurso que tenía que decir en estos días y no dijo, no hubiese sido él, ¿no? O sea, el discurso de Trump ha sido desde el primer momento un discurso muy cercano al racismo, sino directamente racista, y por ende su retórica y los actos de Trump, incluso en estos días, son parte del combustible que ha encendido y hecho arder las barricadas en el Minneapolis y en tantas otras ciudades norteamericanas. Claudio, ¿cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Después de semejante incendio provocado por Trump, ¿entendés que tiene herramientas como para calmar estas protestas y encaminar la situación? La verdad es que se le ven muy pocas, porque cada paso que da puede profundizar las divisiones, que tal vez se detengan los saqueos, ¿no? Que son una consecuencia indeseada, incluso funcional al racismo, pero eso no quiere decir que se vaya a haber avanzado sobre el problema de fondo. El problema de fondo es el racismo. Sobre eso tenía que reflexionar el presidente, sobre eso tenía que actuar el presidente. No pudo hacerlo e incluso ha tenido acciones que muestran esa actitud profundamente divisiva, profundamente divisiva. En estos días nomás, cuando después de haber dicho que la gente tenía derecho a manifestarse porque Estados Unidos es un estado de derecho, pero que lo hicieran pacíficamente, después de afirmar eso, que es una obviedad, algo lógico, mandó la policía a reprimir en la puerta de la Casa Blanca. ¿Para qué?
¿Por qué hizo que la policía reprimiera una manifestación pacífica? Era una protesta absolutamente pacífica. ¿Por qué la hizo reprimir? Bueno, lo mostró a renglón seguido para mostrar una escena que incluso fue patética, pero fundamentalmente divisiva. Quería salir caminando por la entrada principal de la Casa Blanca, cruzar el Parque Lafayette y llegar hasta la iglesia de St. John, que está al frente, la iglesia donde iba a rezar Abraham Lincoln en los peores momentos de la Guerra de Secesión, para hacerse fotografiar levantando en su mano una Biblia, ¿no? Para eso hizo reprimir una protesta que estaba siendo absolutamente pacífica. El gesto que debió tener Trump, y si tuviese una comprensión profunda de lo que sucede, lo hubiera hecho, porque además es muy fácil, lo hubiera hecho por inteligencia, no porque lo sienta, ¿no? Es convocar una conferencia a los periodistas de la Casa Blanca y frente a ellos hincarse. Ese gesto antirracista que impulsó Colin Kaepernick, una estrella del fútbol americano, precisamente para protestar contra los gestos racistas de Trump. Y se convirtió en todo un símbolo del antirracismo. Hincarse muchos policías en estos días frente a manifestantes pacíficos se hincaban para solidarizarse en el repudio al racismo. Eso debió hacer el presidente. Era muy fácil, tenía una gran carga simbólica y apuntaba al centro de la cuestión, el racismo. No se le ocurrió hacerlo. Si se le hubiera ocurrido, no hubiese sido él, Donald Trump. Claudio, en el marco de esta búsqueda de culpables que ha hecho Trump por estos días, ha mencionado más de una oportunidad, una denominación, Antifa. ¿Qué más se puede aportar? ¿Qué es Antifa para Trump? Bueno, Antifa es un acrónimo de antifascismo y son redes de acción, de activismo antirracista y antifascista que en Estados Unidos comenzó hace algunas décadas en Oregon. Creo que ahí se iniciaron los Antifa norteamericanos. Décadas atrás este movimiento había empezado en Alemania y en algunos países nórdicos como respuesta a la reaparición del nazismo o a la irrupción de grupos neonazis. En rigor, el nombre hace mención o viene de lo que se llamaban en la década del 20 del siglo pasado acción antifascista, que eran grupos de choque que había creado el Partido Comunista en Alemania para confrontar contra los camisas negras de Ernst Röhm cuando irrumpía el nazismo con Hitler a la cabeza contra la República de Weimar en aquella Alemania. Por eso el anarquismo ahora, nada que ver, en aquel momento eran marxistas, eran del Partido Comunista, en este momento no, en este momento son más vale redes anarquistas comunicadas entre ellas, pero es muy significativo ver cómo el presidente en esto de querer declararlos organización terrorista, además de tener el problema de que no son exactamente una organización, sino un movimiento muy laxo, deja a la vista otro rasgo del problema del racismo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un presidente no puede declarar organización terrorista a ninguna organización local, o sea, ninguna organización de los Estados Unidos, ¿no? Según las leyes en Estados Unidos, el presidente solo puede declarar terrorista a una organización extranjera. Tal vez esto demuestre, o sea, porque, o explique por qué nunca fueron consideradas organizaciones terroristas el Ku Klux Klan, por ejemplo, o las milicias supremacistas blancas de las que salieron personajes como Timothy McVeigh, aquel terrorista que hizo volar con un coche bomba el edificio Murray en Oklahoma, provocando casi un centenar de muertos. Nunca se pudo nunca se consideró terroristas ni al Ku Klux Klan, ni a las organizaciones supremacistas blancas, ni a esas milicias que están enfrentadas al gobierno federal, porque dicen que el gobierno federal de los Estados Unidos está controlado por la ONU y por el judaísmo internacional. A esas organizaciones lunáticas no las pueden
declarar terroristas, tal vez para eso es el impedimento con el que ahora se encuentra Donald Trump cuando quiere categorizar de ese modo a los llamados Antifa. Van casi 30 años de la última vez que en Los Ángeles estuvieron las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Crees que se va a volver a dar esta situación? Bueno, si no llegaran a detenerse los saqueos, el problema de los saqueos se da sobre todo a la noche. Durante el día las protestas en casi todas las ciudades han sido muy pero muy pacíficas. A la noche empiezan los saqueos y las protestas antirracistas es como que no tienen nada que ver. Los saqueadores y los vándalos se aprovechan de la convulsión social, se aprovechan del estallido social que provocó el crimen racista de George Floyd para hacer lo que saben hacer ellos, saquear y vandalizar, pero no son parte del estallido social, no son parte de la protesta antirracista. Desde que se estableció el toque de queda, en casi 50 ciudades norteamericanas, más de 40 son las que tienen toque de queda a partir de las 7 o de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, han bajado notablemente los saqueos y las vandalizaciones. Por eso es probable que Trump no llegue a recurrir al ejército, pero si tuviera que recurrir al ejército porque la Guardia Nacional no da abasto, hay que recordar que una ley de fines del siglo XVIII establece que a la policía solo la puede asistir la Guardia Nacional, no el ejército de los Estados Unidos. Pero hay una ley más antigua que es de principios del siglo XIX, si mal no recuerdo, de 1807 o por ahí, que sí permite la acción del ejército en muy determinadas circunstancias. Se llama la ley de insurrección, ¿no? Cuando hay una insurrección generalizada, en ese caso puede actuar el ejército. Fue el caso ocurrido, por ejemplo, en los sucesos que comenzaron en Los Ángeles tras el linchamiento del taxista negro Rodney King, cuando se extendió realmente una crisis terrible en muchas ciudades, pero Estados Unidos, cuando recurre al ejército para actuar en su propio territorio, bueno, parece un absurdo kafkiano, porque parece que se está invadiendo a sí mismo, Miguel. Muy bien. Bien, Claudio, te agradecemos este contacto por el día de hoy. Ha sido un gusto. Hasta un abrazo pronto. para